Les pedimos de la manera más atenta que ocupen sus asientos para continuar con el programa, con la presentación del ministro consejero jefe de la sección económica y comercial de la delegación de la Unión Europea en México, el señor Jorge Pedro Aznar. Bueno, lo primero, felicidades Canocintra, felicidades Canocintra Torreón, 80 años, ya me gustaría a mí llegar a esa edad, yo ya lo firmo, y sobre todo llegar a esa edad con el dinamismo que tiene Canocintra Torreón, así que felicidades. Por supuesto agradecer a Alejandro, ha sido un gusto, y después conocer también a todo el equipo anterior, actual, los anteriores presidentes. Realmente me estáis tratando de forma excelente y estoy muy agradecido, sobre todo con mi ángel de la guarda, Pablo, que se ocupa de mí personalmente y no lo puedo olvidar. Cuando ya no está la senadora anterior, ahora diputada Verónica Martínez, pero también mencionarla porque es gracias a ella que ya 2 veces he venido a Torreón, a La Laguna, y la que me puso en contacto con Alejandro, así que un gusto. Y agradecer también, por supuesto, al TEC de Monterrey, Agustín, muchísimas gracias, y a todos los presentes, sobre todo a todos los que se han quedado, los que no se han quedado, pues peor para ellos. Como español, pues soy mucho menos formal que lo que tenemos aquí acostumbrados, así que me perdonaréis esto. La idea es tener un diálogo. Hablábamos con Alejandro y digo, bueno, yo tengo una relación de amor-odio, más odio que amor, a las presentaciones. Uno no sabe si estar mirando o estar escuchando. Así que dijimos, pues mira, pongamos unas ideas encima de la mesa y generemos un diálogo. Y las ideas que yo quería poner encima de la mesa, que también hablando con Alejandro y los otros colegas de Canocintra y amigos, pues son principalmente 2 bloques. Uno, el anunciado de las relaciones económicas y comerciales con la Unión Europea. Hay vida más allá de los Estados Unidos. Señores, aquí que estamos muy cerca de los Estados Unidos, hay vida, y esa vida yo creo que es importante. Tener todos los huevos en la misma canasta, en la misma cesta, es peligroso, sobre todo con elecciones, con una persona que puede decidir dónde van las cosas, a la derecha e izquierda, puede decidir cerrar el mercado. Pues está bien tener a los socios europeos, que seremos lentos pero somos seguros. Hay 27 países, no damos bandazos, ahí estamos. Y ahí quería. La Unión Europea, segundo inversionista en México, más de 200.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares invertidos, acumulados aquí en México. En La Laguna yo no veo tantas empresas europeas, entonces ahí tenemos algo que hacer. Es la segunda vez que vengo, entonces esperemos que estos intercambios sirvan para eso. Segundo mercado de exportación de México, la Unión Europea, con más de el comercio total, más de 82.000 millones de euros, unos 90.000 millones de dólares. Es el tercer socio comercial, pero el segundo socio comercial es China, donde México realmente está importando mucho producto de China, mucho producto de consumo que está desplazando a producto mexicano, mientras que el producto europeo es un comercio equilibrado, de manufacturas, de maquinaria, de transporte, equipos de transporte, de químicos, que sirve para el triángulo con Estados Unidos, Canadá, Europa y México. Eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, y por eso, si tú ves el comercio, o si ustedes ven el comercio con China, pues es prácticamente unilateral, de China para acá, muy poquito de acá para China.
En cambio, con la Unión Europea es un comercio muy equilibrado y no es, uno pensaría, bueno, son el típico comercio Unión Europea industrial y países latinoamericanos agrícolas. No, con México son, como digo, manufacturas, equipos, maquinaria, transporte, químicos. Entonces, realmente Canacintra es lo que es el comercio entre la Unión Europea. Todo esto se basa en un acuerdo de libre comercio que tenemos entre México y la Unión Europea. Un acuerdo de 1997, que ya tiene, en 1997 se firmó, en el 2000 entró en vigor, entonces ya tiene sus añitos. Pero ese acuerdo lo que ha hecho es cuadriplicar el comercio entre la Unión Europea y México. Como he dicho, estamos a 80 y pico mil de miles de millones, estábamos en 20.000, lo hemos más de cuadriplicado. La Europa, ayer estábamos hablando, y hay que recordar que es un mercado único. Entonces, 450 millones de consumidores de alto poder adquisitivo, que está ahí para que México lo aproveche. Y como digo, lo importante es buscar una puerta de entrada. Entré por España, entren por Rotterdam en los Países Bajos, en Gran Puerto, Amberes en Bélgica, hay una cercanía, pero ese producto puede ir a los 27 países. Una vez entrado, puede ir a los 27 países de la Unión Europea. Es algo a tener en cuenta. Y con el acuerdo que tenemos, todo esto se facilita, está liberalizado. Todo el comercio industrial tiene aranceles cero. Entonces hay que aprovecharlo. Mencionar el acuerdo modernizado. ¿Qué es el acuerdo modernizado? Igual que estaba el NAFTA de 1994 con América del Norte y ahora está el TEMEC, entonces nosotros tenemos el acuerdo con la México-Unión Europea del 2000 y ahora hemos negociado ya un acuerdo nuevo donde se liberaliza, por ejemplo, el comercio agrícola agroalimentario, que no estaba totalmente, como empresas como Lala, se pueden beneficiar claramente, pero todos los que están alrededor y en esos sectores, y temas como las licitaciones públicas, que ustedes pueden participar en igualdad de condiciones en licitaciones públicas en Europa, las inversiones y sustentabilidad. Yo me gustaría subrayar todo el tema de la sustentabilidad, que para hacer comercio con la Unión Europea cada vez es más importante. No solo ser bueno, ser sustentable, sino parecerlo. Entonces, ustedes, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, la importancia de tener una carpeta con su, digamos, huella climática, con sus acciones sociales, con sus acciones también de empleo. Todo esto se lo van a pedir las grandes empresas europeas si quieren hacer negocios con ella. Entonces, yo no sé si, como digo, me gustaría que me interrumpieran, estoy hablando mucho. Este primer bloque, no sé si hay alguna pregunta. Sí, decía. ¿Pablo? Jorge, pues es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo más de 24 horas en contacto contigo y ha sido fascinante todo lo que hemos platicado. Como comentabas, por costumbre tenemos siempre voltear a Estados Unidos. Por la cercanía, obviamente. Sin embargo, por ejemplo, en la cuestión de logística. En la cuestión de logística, por ejemplo, muchos que importamos, ya sabemos el camino de Shanghái, Ningbo, Qingdao de China hacia Manzanillo, o de Incheon, de Busan en Corea hacia Manzanillo. Y si vemos la distancia en la logística, pues nos queda más corto Tampico a España, por ejemplo, ¿sí? O de Veracruz a España. Pero, por ejemplo, los países que no tienen cercanía con el mar, por ejemplo, en Europa, ¿cómo se puede comercializar con esas empresas? Porque ayer lo platicábamos, es más fácil, según yo, la logística, mandar mercancía de México a Europa que de China a Europa
por la logística. ¿Cómo pueden entrar a esos países más adentro de Europa? Yo lo que sugeriría es, hay una gran cercanía sociocultural, por supuesto con España el idioma, pero también diría con otros países como Francia, Alemania. Hay un conocimiento importante, los mexicanos yo creo que van mucho también a Europa, conocen, y es aprovechar ese conocimiento y aprovechar que es un mercado único. Una vez tu producto ha entrado en la Unión Europea, por donde sea, puede distribuirse a toda la Unión Europea. Entonces, puedes hacerlo de dos formas. Aquellos que tienen más capacidad, pues pueden establecerse en un país de la Unión Europea, lo diría, tienes toda la costa atlántica, España claramente por tema del idioma y también de cercanía, o contratar un distribuidor que ya va a conocer el resto de Europa. Y ahí vas a poder ir a los países, a Suecia, a los países bálticos, a Hungría, a Polonia, todo un mercado que está ahí, que está creciendo muchísimo y que hay que aprovecharlo. Y no hay que pensar, Polonia, qué cosa más rara. No, pues entras por los Países Bajos, entras por Francia, entras por España y tu producto se va a encaminar. Si tú tienes la capacidad, lo haces tú, pero si no, por supuesto va a haber gente, socios que te van a distribuir por toda Europa. Sí. No sé si hay algún comentario, pregunta o más. Sí, por favor, Carlos. Buenos días nuevamente. ¿Cómo le podemos hacer, aprovechando que estás aquí, de buscar alianzas con inversionistas que quieran invertir en el campo mexicano? Déjame explicarte una cosa. Estuve hace 3 años, si no me recuerdo, en Chiapas. Estuve con los agregados comerciales de los Países Bajos en una expo en Tapachula y empezaron a sacar los números, y entonces resulta que para el mundo, Holanda es el segundo exportador de productos agrícolas más grande del mundo y no produce internamente nada. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención, México es el mayor exportador de cacao para Holanda, pero a la vez somos el 4º importador más grande de cacao del mundo. O sea, lo que está pasando es que tenemos mucha materia prima referente al campo, como es el caso del cacao, la mandamos a Holanda, la procesan y se viene. Entonces el costo logístico es enorme, porque al final de cuentas, pues uno de los mayores mercados que tenemos es el de Estados Unidos. En la laguna nos pasa algo que le hemos tratado de buscar el hilo por algún lado, y nos pasa con el melón. Nosotros tenemos uno de los melones más dulces que se pueden producir, debido a que las tierras de acá son saladas, en donde se siembran principalmente. Pero la mayoría de los melones se terminan tirando porque no hay quien los compre por la cantidad tan grande que sale. ¿Cómo se pudiera hacer? Buscar alianzas o buscar que no tuviéramos que mandarlo para exportar y cosas raras. O sea, en Japón cuestan $200 y aquí compras una bolsa con 5 melones a 10 pesos. ¿Cómo le pudiéramos hacer en buscar gente, inversionistas que nos ayuden a transformar, que tengan el conocimiento de transformar esos melones y de alguna manera darles un valor agregado, lo podamos vender a Estados Unidos o simplemente a Europa, pero procesado desde aquí, ¿sí? De manera de que el agro mexicano pueda levantarse y por otro lado podamos exportar las riquezas que tenemos. Sí. Pues no sé si hubiera algún mecanismo que nos ayudara a encontrar a ese tipo de asociaciones o de inversionistas. Yo te diría, por dos lados. Por un lado, están las autoridades mexicanas que tendrían que estar ayudando. Por eso te digo, ese es un lado, estaba el ProMéxico y todo esto, pero ahí está ProCoahuila, tiene que ser el sector privado aquí en México el que requiere que vuelva a haber unos mecanismos mexicanos propios. Entonces me gustaría decir eso en primer lugar. Por el lado de la Unión Europea, en Ciudad de México, yo creo que lo más fácil es en Ciudad de México están
las oficinas comerciales de los Estados miembros de la Unión Europea, los principales. No están todas las embajadas, pero hay 19. Entonces vas a tener a Alemania, vas a tener a Países Bajos, vas a tener a España, a Francia, y ahí ellos están en contacto con las empresas que tienen las tecnologías necesarias. Esto me parece una puerta de entrada fácil que tienes ahí, y por supuesto el participar en las ferias, tanto aquí como allá, que dan a conocer esas tecnologías y estar presente. Pero esa puerta de las oficinas comerciales, Ciudad de México no está lejos, hay que usarla. Y presionar también para que las autoridades mexicanas, a todos los niveles, pues hagan también su papel. Porque nuestra lógica es sobre todo de exportación de Europa para acá. La exportación de acá para allá, pues en principio le corresponde más a México, pero encantados de encontrar los socios. Y eso sí que, como hablas de inversiones, quizá me da pie a pasar al segundo bloque que teníamos pensado, que tiene que ver más con las inversiones, que es, pues me preguntaban, el nearshoring, la relocalización, ¿cómo se ve desde Europa? La visión desde Europa. Lo primero empezaría antes de entrar en las ventajas y en los retos, empezaría con una realidad, unos datos. Es que se habla mucho del nearshoring, de la relocalización, pero las inversiones ahora en México son sobre todo reinversiones, son sobre todo empresas que ya están aquí. Hay muy poco que está llegando nuevo. Quizá hay excepciones, por supuesto, pero en general hay muy poco que está llegando nuevo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, hay que pensar por qué. ¿Qué está pasando? Se habla, y es verdad, es bueno que los que están aquí reinviertan, pero cómo atraer a los que todavía no están aquí. México tiene muchísimas ventajas. La primera, geográfica. Está bendecido por Dios, tener el Atlántico, tener el Pacífico, tener la gran máquina de los Estados Unidos y Canadá ahí arriba. Algunos pueden comentar que a veces no siempre es una bendición tenerlos ahí, pero bueno, desde un punto de vista económico, realmente es una gran ventaja que se une con la segunda, es los acuerdos comerciales y de comercio. He dicho que está el acuerdo con la Unión Europea, pero tenemos el TEMEC también. Entonces, para nosotros, para la Unión Europea y las empresas, eso es importantísimo. Este triángulo de comercio y todo el mercado norteamericano. Entonces, hay que aprovechar la situación de Coahuila, de la laguna, en ese triángulo, que me parece que es muy importante. Tercera ventaja clara hoy en día es la geopolítica. Desgraciadamente en el mundo hoy en día y en los últimos años hemos tenido muchas crisis, pero esas crisis, aunque sea una paradoja, a México muchas de ellas le están beneficiando. El hecho de que haya pues la invasión de Ucrania por Rusia, injustificada, todos los problemas que hay con China, cuando hubo la pandemia, la crisis de suministros y todo el bloqueo, los pasos hoy en día por el canal de Suez para traerla, Pablo lo mencionaba, la mercancía desde China, eso hace que México no tiene ninguno de esos problemas. Entonces es la opción. Habrá que ver después los retos para maximizar esa opción. Cuarto, es la estabilidad macroeconómica, lo junto con el quinto, la estabilidad. A pesar de las distintas posiciones que pueda haber, y hoy en día yo estoy aquí, por supuesto hay mucha polémica sobre algunos temas, pero la realidad es, si uno mira la historia reciente, no tan reciente, ya bien establecida, de México, hay una estabilidad política y hay una estabilidad macroeconómica, y eso no lo tienes
en todas partes. Cuando una empresa europea mira dónde invertir, esas dos estabilidades son muy importantes. Entonces, cuarta, quinta ventaja de México. Sexta ventaja, ya la he mencionado antes, cercanía sociocultural, por supuesto con España, pero yo diría que aquí también hay mucho contacto con Alemania, con Francia, con Italia, se conoce. Esa cercanía hace que no sea difícil, mucho más fácil que con Asia, por ejemplo. Séptima, pero estas dos, las siguientes yo los pondría con un poco un interrogante. El talento y la mano de obra. México tiene talento, tiene mano de obra, pero al mismo tiempo le falta, todavía falta en términos de ingenieros, en términos de ciertas carreras, y lo veo cuando, no sé cómo estará ahora la situación aquí, pero yendo, por ejemplo, a Tijuana o a Monterrey, la cantidad de puestos de trabajo que están libres y la gran rotación que hay. Muchas veces duran 6 meses y ese pues es un problema que, por un lado, comparativamente México tiene un gran talento y una gran mano de obra, pero también hay algo donde trabajar ahí. Y también otra ventaja, pero que pongo con un poco de el question mark, la pregunta es los costos laborales, porque por ley de vida, por lógica, esos costos van a ir subiendo. Entonces, todavía México tiene una ventaja de costos laborales, pero es normal que con el desarrollo de México, comparativamente con otros países, esa ventaja se vaya disminuyendo. Eso lo pongo al final importante, pero no va a ser esencial esa ventaja. Entonces, muchísimas ventajas que hacen de México una tierra de oportunidad para los europeos. Pero también hay retos importantes, y los quiero mencionar para dar una visión, no para entrar en críticas o no críticas de la situación, no, una visión, igual que he dado de las ventajas, una visión de cómo las empresas europeas ven y cuáles son las dificultades o los retos que habría que acometer para desarrollar en mayor medida ese comercio y esas inversiones con la Unión Europea. La primera que me gustaría mencionar es la sustentabilidad. En Europa hoy en día es esencial todo el tema de sustentabilidad. Ya lo he mencionado antes, las empresas tienen compromisos globales, tanto climáticos como sociales. Entonces, y no son solo ellas, no son solo sus compromisos, sino sus proveedores. Entonces, yo creo que México ahí tiene todas las condiciones para ser una potencia mundial en términos de sustentabilidad, pero todavía falta un largo camino. Y cuando lo sea, no solo en Europa, cada vez más la legislación hace que no solo tienes que serlo, sino que también tienes, lo que decía antes, parecerlo. Tienes que tener tu carpeta para decir mis datos, yo cumplo con todo esto. Y la empresa europea que va a querer tener una cadena de proveedores aquí, va a ir mucho más fácilmente a aquel que rápidamente le pueda asegurar una cadena de suministro que cumple con los criterios de sustentabilidad ambiental y social, que aquel que no lo hace, aunque sea más barato. Entonces, para mí es algo claro que está siendo más, no solo en la práctica de los negocios, sino en la legislación de la Unión Europea, y que va a hacer las empresas europeas, van a tenerlo eso como un elemento esencial. Las energías renovables. La presidenta electa, que la semana que viene ya la tendremos en toma de posesión, lo ha dicho claramente: transición energética será muy bienvenida para las empresas europeas, toda esta transición. El agua, el manejo del agua, una riqueza tan, en algunos sitios tan difícil de tener, incluida en mi país, en España, el manejo de ese agua de forma sustentable. La economía circular no desde el reciclaje es esencial, pero tenemos que empezar por la
hay una pirámide invertida por la parte de arriba, que es la prevención. Primero prevenir. ¿Y cómo se empieza con la prevención? El diseño de los productos. Y eso también va a tener que ver con lo que decía antes, la cadena de insumos y el tener cómo se ha diseñado para asegurarse la mayor sustentabilidad, lo cual también es un costo económico, un beneficio económico. Segundo reto, la digitalización. En Europa estamos de lleno en la transición digital. Hay que ver esas parcerías entre la academia, las universidades, como el TEC de Monterrey, el sector público y el sector privado, para desarrollar todo lo que es la digitalización, todo el tema de semiconductores en el país. Y no solo puede ser el sector privado, no solo puede ser el sector público, no solo pueden ser las universidades o el sector. Entonces, seguridad jurídica. Claramente, no voy a entrar en los debates que hay aquí ahora en México, pero la seguridad jurídica es esencial. Es esencial para las empresas. Tienen que saber cuáles son las reglas de juego y que se van a mantener esas reglas de juego. Entonces, también es algo importante. Infraestructura es el cuarto reto que me gustaría resaltar. México tiene una gran capacidad, pero también tiene unas grandes faltas en términos de infraestructura, que sea en puertos, en capacidad en las aduanas, que sea las carreteras. El desarrollar todo el ferroviario. Tiene un tamaño ideal México para el desarrollo ferroviario. La presidenta Sheinbaum también ha dicho que será uno de los ejes que va a centrarse. Eso ayuda también a la sustentabilidad. Transporte ferroviario con energía eléctrica, con energías renovables. Entonces, un reto. Infraestructura de agua para no solo canalizar, sino la eficiencia en el uso del agua, el riego de esto. Y finalmente, y ahí me gustaría abrir de nuevo para intercambio, el tema de la seguridad física, la seguridad. Los que están, he hablado antes que los que están reinvirtiendo son sobre todo los que están aquí. Está llegando poca inversión de fuera. Y si lo ves, para las empresas que están aquí, yo me imagino que como industriales aquí, pues Coahuila es un ejemplo, se ha mencionado una isla, pero hay que tenerlo en cuenta. Hablando de todo México, cuando tú estás en Europa, no piensas en Coahuila, te llega primero México. Y si no lo conoces, la primera reacción es seguridad. Y desgraciadamente es así. Entonces hay que ver, para los que están aquí es un costo fijo, lo tienes que ver, ese costo pues no tendría que estar ahí o tendría que reducirse lo máximo posible, pero hay que pensar, los que no están, sobre todo pequeñas y medianas empresas, esa reputación, desgraciadamente, que ahora existe, muchas veces por desconocimiento también, pero se quedan con los titulares. Lo que hay hace que muchas empresas te digan, yo no voy allá. Entonces, muchísimas ventajas, algunos retos importantes. México para nosotros sigue siendo tierra de oportunidad. Ahora vamos a ver con la nueva administración, intentar trabajar y concluir el acuerdo modernizado, el acuerdo nuevo que tenemos encima de la mesa, porque si comparamos con Estados Unidos, ellos y Canadá pues ya tenían el NAFTA, ya tienen el TEMEC. Nosotros tenemos el acuerdo del 97, pero todavía no está en vigor el nuevo acuerdo. Para ello es importante también la acción de los industriales, es decir, este nuevo acuerdo va a abrir nuevas oportunidades, entonces vamos a priorizarlo. No sé si hay, como decía, quería un diálogo y estoy hablando muchísimo. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Gracias. Ministro, primero que nada, agradecer su tiempo, venir acá a visitarnos, conocer la tierra y en el evento de Canacintra. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Segundo, te quisiera preguntar las oportunidades del nuevo tratado que comentas, ¿cuáles serían las principales modificaciones o oportunidades que pudiéramos tener como región? Sí, bueno, el acuerdo actual ya liberaliza lo que es el comercio industrial, entonces de bienes industriales, de mercancías industriales. Entonces, eso ya está liberalizado, pero muchas veces no es tanto el arancel, sino el certificado, el estándar, la información que existe sobre todo para las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Y con el nuevo tratado va a haber, se refuerza todo lo que es reconocimientos de estándares mutuos, entonces te va a facilitar tanto en productos industriales como en agroalimentarios, todo este reconocimiento de estándar. La facilitación en las aduanas, el trabajo de cooperación entre las aduanas, también, que es uno de los grandes, cuando has liberalizado, entonces tienes, pero queda el papeleo, queda todo esto, también se facilita en el nuevo acuerdo. Tenemos, desde el punto de vista arancelario, hay quizás menos Canacintra, pero también como ya está liberalizado lo industrial, ahora se liberaliza lo agroalimentario. Cuando en los años 90, que era el primer acuerdo, lo agrícola siempre es mucho más sensible políticamente de negociar y de liberalizar. Entonces, había un 65% de liberalización. Ahora no va a ser el 100% porque sigue habiendo algún producto como el azúcar, que está, pero prácticamente todo se liberaliza. Entonces, una nueva. Se abren todas las licitaciones públicas, tanto que Europa. Lo importante es que no haya discriminación. El mismo trato, lo que se llama el trato nacional, te trato como a mis nacionales. Te voy a dar la información también que exista y te abro el mercado, tanto público, las licitaciones, como privado. Entonces, todo eso en el acuerdo anterior estaba muchísimo más limitado. El comercio de servicios también se abre, que nunca se menciona, pero en realidad hay un buen comercio de servicios entre México y la Unión Europea. Todo el tema de sustentabilidad, distinto de lo que es el TEMEC. El TEMEC, por ejemplo, en temas laborales, lo que hace tiene el mecanismo de Rapid Response Mechanism, pero que es unilateral, o sea, contra México. En el acuerdo con la Unión Europea, lo que nos hacemos es referirnos a los acuerdos multilaterales de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, las dos partes se comprometen a respetar esas. Entonces, no es unilateral, es en el mismo nivel las dos partes. Lo mismo el medioambiental, lo que hacemos es con las convenciones de Naciones Unidas de medio ambiente, como la Convención de París, el Tratado de París del Cambio Climático, pues también ahí las dos, desde un punto de vista bilateral, nos comprometemos a cumplir con esos objetivos. Y yo creo que eso sería lo principal, con un enfoque a las pymes, para asegurar que existe la información. Por ejemplo, aunque lo decía antes, nuestra labor en sí no es favorecer las exportaciones de México para la Unión Europea, mi labor es más bien al revés. Pues, lo que hacemos es que sí, que vistos también que Pro México ya no está, por eso lo mencionaba, pues tenemos un sitio internet que se llama Access to, número 2, Markets, y ahí puedes entrar, entonces todas las condiciones para exportar a la Unión Europea están, cuáles son los aranceles, cuáles son los estándares, la legislación. Las grandes empresas en general pues tienen gente que se va a ocupar de esto, pero para una pyme pues es un primer paso importante, como lo decía Pablo también, pues primero la información y después ya encuentro una puerta de entrada para la Unión Europea. Muchas gracias. No sé si algún comentario. Sí, por favor. Bienvenido, Jorge, a esta tu casa aquí. Muchas gracias. Y a la familia Canacintra Torreón, gracias por acompañarnos. Mira,
Aquí estaba viendo en estadísticas que a nivel de exportación, España representa el 5º lugar de parte de México. Es decir, en primer lugar tenemos Estados Unidos, segundo Canadá, luego China, Alemania y en el 5º España. Yo creo que tú también debes de estar, porque sé que lo estás enterado del transísmico. Es el que acaba de inaugurar es la alternativa para el puente de Panamá. Y ayer que estaba platicando contigo, me quedé pensando en lo que tú comentaste acerca de Valencia, que es el puerto de entrada para los productos del Mediterráneo y sobre todo de mercancías. Es el segundo puerto, creo que me comentaste. Sí, el primero de carga, el segundo de pasajeros. El primero de carga. Barcelona, es primero Barcelona, de pasajeros. Así es. Pero carga primero Valencia. ¿Cuál sería tu opinión acerca de qué nos favorecería, si realmente le podemos sacar jugo al transísmico? Porque debido a que pues, el 80 o 90% de las mercancías se transportan por barco y me imagino que llegan a España, ¿cuál sería el conducto para llegar a España? Es la entrada al continente europeo. Pues eso sería, si tuvieras un comentario acerca del transísmico y de cómo poder generar que España no estuviera en el 5º lugar, sino que subiera un puesto o 2 más, ¿verdad? Y ahorita ya sabemos que por la relación política es entendible, pero pues la economía es aparte. Yo te insistiría en un punto que he mencionado antes, después comento sobre el transísmico, es que la Unión Europea es un mercado único. Entonces no tienes que verla como España, como has mencionado Alemania. No, es como si yo entro por Veracruz, entro por Tampico y digo, Veracruz, no, es México. Pues, desde un punto de vista económico comercial es la Unión Europea y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, entra por España o entra por los grandes puertos de Rotterdam, de Amberes o Hamburgo, no importa, porque tienes las mismas normas, es una unión aduanera con las mismas normas que se aplican. Después ya será según el negocio que tú tengas y según las relaciones que puedas tener, entrar por un lado o por otro, pero por favor, insisto, muchas veces por un tema simplemente estadístico dividen el mercado, dicen España, pero es un mercado único. Para otras cosas no, lo político no, cada país tiene lo suyo, pero desde el punto de vista económico es la Unión Europea. En realidad, los Estados miembros no tienen ni siquiera competencia jurídica, porque han cedido esa competencia. El transísmico, a mí me parece que es algo que lleva más de 100 años y que es una gran idea. Y que de todos los proyectos, probablemente desde un punto de vista económico, es aquel que se ve con mayor sentido. Pero hay que distinguir dos cosas. Una es la infraestructura de transporte, digamos, del Atlántico al Pacífico o al revés. Entonces, ahí está en manos de México asegurarse que toda esa infraestructura puede competir, por ejemplo, con el canal de Panamá. Ahí dependerá de tiempos cuando llega tu barco a Coatzacoalcos o a Salinas, cuánto tiempo voy a tardar en el container, ya va a depender de México en sí, pero como idea, magnífico, y va a permitir ese trayecto. Después, un gran reto va a ser junto con el transísmico tienes los llamados polos de desarrollo y bienestar. Yo sigo oyendo en el corto o medio plazo a las empresas europeas que se vienen al norte y al Bajío y a Guadalajara, a Jalisco. Ahí eso es más difícil, porque necesitas todo un clima de negocios, una infraestructura que hay que desarrollarla en el sur-sureste, pero en estos momentos las empresas, lógicamente, como ustedes empresarios lo saben, van a instalarse donde más les conviene. Y yo lo que veo es que siguen instalándose en el centro y en el norte.
habrá empresas, Yucatán quizá una excepción, y habrá empresas de nicho allá, pero no nos llegan muchas que quieran. Pero la infraestructura, lo que es el del transporte, sin duda una gran oportunidad. Comentarios, preguntas, o tú, Alejandro, me dices cuando, oye, no, esto ya se acaba. Sí. Bueno. Veo, no, si no hay más preguntas. Yo estoy en sus manos. He venido desde Ciudad de México aquí justamente para tratar los temas que sean de interés, no para hablar. Y como he dicho, hay vida más allá de Estados Unidos. En Ciudad de México estamos nosotros como Unión Europea, pero nosotros estamos coordinando con todas las embajadas y las oficinas comerciales de Alemania, de Francia, de Italia, de España, de Países Bajos, de Bélgica, también del este de Europa, de Suecia, de Dinamarca. Entonces, aprovechen esa puerta, diversifiquen, abran la mira, no dependan de una elección en el vecino del norte, y nosotros lentos pero seguros. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente al señor Jorge Pedro Aznar por su valiosa presentación, y para reconocer su intervención y su contribución a este evento, solicitamos al presidente de Canacintra Torreón, Alejandro Gutiérrez, y a la secretaria, ingeniero Olivia Valadez, que hagan entrega de un reconocimiento.